En esta ocasión vamos a resolver un problema de disoluciones, aunque las sustancias que vas a mezclar son gases. Eso tiene una particularidad que vas a ver en el desarrollo del problema. Nos dice que tenemos, digamos, una mezcla de 3 litros en unas condiciones de presión y temperatura de un gas A con 1,75 litros en otras condiciones distintas de presión y temperatura de un gas B. Debemos calcular cuál sería la presión total de la mezcla si el volumen del recipiente en el que vamos a hacer la mezcla es de 4 litros y la temperatura a la que estará esa mezcla es de 25 grados centígrados. Y después debemos calcular también cuáles son las presiones parciales del gas A y del gas B. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es tener muy claro en qué se basa este problema. Este problema, como te he dicho, es de disoluciones, pero al ser todas las sustancias gaseosas, lo primero que tienes que tener claro es que vas a tener que usar la ecuación de los gases ideales. Vamos a ponerla aquí, que sería P por V es igual a N por R y por T. Te recuerdo, P la presión, V el volumen, N serían los moles en cada caso, R, que es la constante de los gases, que la vamos a usar mucho en este problema, y T, la temperatura, pero siempre en escala absoluta. Bueno, pues una vez que tienes esto claro, vamos a empezar nuestro problema haciendo lo primero, el cálculo de cuáles serían los moles de A y los moles de B que estamos mezclando. Porque estamos mezclando volúmenes distintos, pero en condiciones completamente distintas. Así que vamos a empezar, por ejemplo, aquí haciendo el cálculo de los moles. Entonces me voy a escribir cuál es la fórmula que voy a usar. Despejando esta ecuación, N sería por lo tanto el producto de P por V partido por R y por T. Bien, una vez que tengo esto claro, me vengo aquí al lado a hacer los cálculos. Vamos a ver cuántos serían los moles de A. Pues para ello lo único que tengo que hacer es ir colocando los datos. Tendríamos presión para A 1,2 atmósferas por, ahora tendríamos el volumen que yo mezclo de A, me han dicho que son 3 litros. Aquí abajo el valor de R, que debes saber que es 0,082 y serían atmósferas por litro partido por Kelvin y por mol. Esto en la mayoría de los problemas es un dato conocido. Y ahora vendría el valor de la temperatura en escala absoluta. Recuerda que lo único que tienes que hacer es sumarle a 15, en este caso, que es el dato que estamos manejando para A, 273. Por lo tanto, tendrías 288 Kelvin. Me paro aquí para ver qué pasa con las unidades. Fíjate, tenemos atmósfera arriba y atmósfera abajo, litros arriba y litros abajo. Y tenemos Kelvin aquí, ¿verdad? Y Kelvin aquí abajo. Lo que te va a resultar al final son moles, que es justo lo que estás calculando. Eso quiere decir que una vez que hagas la operación, el dato que vas a obtener sería de 0,152 y serían mol de A, del gas A. He tomado solamente 3 decimales redondeando. Bien, vámonos ahora a hacer lo mismo, pero para la sustancia B. Así que los moles que habrá de B serían, vamos a hacer lo mismo, pero para ir más rápido voy a prescindir de las unidades, porque te va a quedar exactamente igual. Sería entonces 0,98, recuerda, aquí serían las atmósferas, por, ahora tendríamos el volumen que me han dicho que es 1,75 litros. Aquí abajo el mismo valor de antes, 0,082, con todas sus unidades. Y por último, aquí tendríamos ahora la temperatura, que serían los 32 más los 273, que serán 305 Kelvin, ¿vale? Una vez que tienes todo esto, solo tienes que hacer la operación y ahora sí, el resultado que vas a obtener va a ser, lo ponemos de esta forma, 6,86 por 10 elevado a menos 2 moles de B. Estoy intentando tomar las mismas cifras significativas en un lado que en otro. ¿Qué es lo que me quedaría? Simplemente me quedaría hacer la suma de los moles. Es decir, yo voy a tener aquí ahora que si sumo estas dos cantidades, los moles totales de la mezcla, una vez que la realices, serían los siguientes: 0,221 mol. Así que ya tenemos cuántos son los moles totales en la mezcla.
Ahora lo que tendríamos que hacer es irnos a calcular la presión total de la mezcla. Si me vuelvo otra vez a la ecuación de partida, esta ecuación de los gases ideales, podría despejar lo que sería la presión, lo que voy a calcular como presión total, que serían entonces los moles totales por R y por T partido por V, ¿verdad? Esta sería la segunda ecuación que vamos a usar. Y nos venimos y la usamos. Tendríamos entonces que la presión total del sistema sería, por lo tanto, los moles totales, es decir, 0.221 mol por, ahora, el valor de R, la volvemos a poner otra vez, y serían atmósferas por litro partido por Kelvin y por mol. Lo voy a colocar todo por el nuevo valor de temperatura. Me han dicho que son 25 grados centígrados, es decir, le sumo 273 y me quedarían 298 Kelvin. Y aquí abajo tendríamos que colocar cuál es el volumen del recipiente. Me dijeron que era de 4 litros. Así que si hago la operación, vas a ver que obtienes como resultado 1.35 atmósferas, porque este sería, digamos, el valor que obtienes. Eso sí, fíjate que hacemos igual que antes, mol arriba, mol abajo, Kelvin arriba, Kelvin abajo, litro aquí y litro aquí, te quedarían solamente las atmósferas, que es lo que resulta. Así que la presión total de ese recipiente nuevo donde se hace la mezcla sería 1.35. Y ahora nos vamos a hacer el cálculo de las presiones parciales. Las presiones parciales puedes hacer el cálculo de diversas maneras, pero quizá el más rápido sería, por ejemplo, para la presión parcial de lo que sería el compuesto o el componente A, ¿verdad? Sería la fracción molar de A por la presión total que le acabas de calcular. Y esa fracción molar, te recuerdo que eran los moles que hay de A en la mezcla, ¿verdad? Partido por los moles de la mezcla, de los moles totales. Eso lo conoces, tendrías que serían, por ejemplo, lo ponemos aquí, 0.152 mol que hay de A y dividido por los moles totales que vimos que eran 0.221 mol. Fíjate que este cociente va a resultar que es adimensional. La fracción molar no tiene unidades y se debe a esto, a que es un cociente entre moles, ¿verdad? Y ahora hay que multiplicarlo por esta presión que acabamos de calcular, que son 1.35 atmósferas. El resultado cuando haces la operación va a ser 0.93 atmósferas. Ya tenemos la presión parcial del componente A en la mezcla. Y me quedaría solamente hacer la presión parcial para el segundo componente, el gas B. Esto se podría hacer haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho para A, es decir, pero aquí poniendo no más que los moles que hay de B, o también lo podemos hacer de otra manera, que es lo que vamos a hacer. Recuerda que la presión total va a ser, en este caso, la presión debida a A más la presión debida a B. Bien, como tengo solamente dos componentes, la suma de sus presiones parciales tiene que ser igual a la suma total. Por lo tanto, de aquí parece claro que la presión de B va a ser la diferencia entre la presión total y la presión de A. Por lo tanto, es algo automático. Sería 1.35 menos 0.93 que acabamos de calcular, esto que son atmósferas, y el resultado, como puedes adivinar, sería 0.42 atmósferas. Y con esto, como ves, queda resuelto el problema. Bien, si te ha gustado, por favor, dale el dedo hacia arriba y suscríbete al canal, porque así me ayudas muchísimo a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.